Buenas noches, mis queridas amigas y amigos, soy Esther y os doy la bienvenida a la lectura semanal de Cáncer. Escuchadla si tenéis a Cáncer como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo o un ritual, que puede ser de amor para que regrese vuestro ex, persona amada, de dinero, riqueza, abundancia, para abrir caminos o cualquier deseo que tengáis, podéis escribirme a mi WhatsApp, que está en mi caja de descripción, contándome lo que os sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque la magia sí existe y nos ayuda a alcanzarlo más rápidamente. Voy a comenzar vuestra lectura, Cáncer, con 4 barajas. Tengo el tarot para saber qué es lo que va a pasar en el amor en esta semana de enero y próximos 3 meses. Si estás preocupado, Cáncer, por algo material, las cartas también nos lo van a decir. Puede ser trabajo, economía, un cambio en tu vida radical, que te vayas a otro país. Vamos a ver qué nos dicen. Tengo 2 barajas para saber mensajes de amor de tu persona, palabra por palabra, dedicatorias, qué no te dijo la última vez, qué recuerda de ti cada vez que piensa en tu nombre y qué sueños tiene. Lo sabremos todo con mi baraja de mensajes, 110 cartas y otra baraja que he seleccionado que tiene mensajes muy hermosos y románticos. Cáncer. Y comenzaremos con nuestro oráculo Sintiendo Amor, una baraja extraordinaria, 127 cartas basada en el tarot y con toda la información de amor. ¿Qué estás sintiendo? Tu amor, alma, llama gemela, tu ex o tu pareja actual o un amor platónico, ¿qué va a llegar a tu vida? Si es alguien nuevo y sobre todo qué tienes que hacer, Cáncer, para tener esta relación real. Los pasos que tienes que seguir. Aquí hay sueños, sincronicidades, números maestros, muchísima información, amigos. Lo primero que voy a hacer es sacar vuestras iniciales, Cáncer, en el amor. Recordad que las lecturas son siempre atemporales y que debéis adaptarlas a vuestra situación, Cáncer. Y estas iniciales, Cáncer, en el amor. Cáncer, en el amor, Cáncer. Y son estas: la S, la T, te extraño, la D, la J, la N, la I, la U y la L. Podéis decirme en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o las iniciales de esta persona especial. Te extraño, esta persona te echa mucho de menos, Cáncer. Y voy a sacar vuestro número de la semana, que va a ser el primero del año. Cáncer, este número que os va a guiar y que puede ser tan especial que veáis tantas veces en el amor. Cáncer, en el amor, y este número especial va a ser Cáncer, Cáncer, este número especial va a ser este. El número 9, amigos míos, 9, que es un 333. Estáis recibiendo ayuda espiritual, muchos mensajes y comunicación a través de los sueños. Los números que veis, va a haber un final de ciclo asombroso y va a comenzar otro con este 2023. El número 9, Santísima Trinidad, el 3 elevado al cubo, el Espíritu Santo y la alegría de vivir y de compartir con el 9 de copas, que es Piscis. Un número 9 del ermitaño, que es Virgo. Habéis encontrado y lo estaréis haciendo respuestas a vuestras incomodidades o estabais esperando que el universo os dijera algo con este 9. 9 resulta de la materialización de nuestros sueños, como en nuestra baraja el 333. Deseabais estar en amor, en unión, conseguir algo material, entonces se va a producir en este momento. Cáncer. Gracias a todos de corazón por estar en nuestro canal, por cada comentario, activad la campanita, suscribíos, poned un like. Gracias. Feliz 2023 a todos vosotros. Voy a grabar lecturas generales muy especiales, amigos. Lecturas por signos todas las semanas y gracias por acompañarme y estar aquí. He publicado en mi pestaña de comunidad que estoy haciendo un sorteo. Todos aquellos que comentéis en cada vídeo seréis apuntados en un papel. Después entraréis dentro de una caja y yo haré el sorteo en público en el mes de marzo. Aquella persona que gane tendrá una lectura privada conmigo con la pregunta que desea hacerme y una respuesta muy extensa, y deseo que quien gane este sorteo, Cáncer, tenga lo que esperaba y mucha luz en su camino. Gracias de corazón y comenzamos. Cáncer. Yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles para vosotros, Cáncer, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material. Cáncer, veamos qué le depara en el amor a Cáncer. El 333 puede que lo estéis viendo. ¿Qué le depara a Cáncer en el amor en esta semana de enero y en los próximos 3 meses? Cáncer, ¿qué le depara a Cáncer en el amor? Cáncer, esta primera carta no me ha dado tiempo a verla. Veamos la rueda de la fortuna.
Justo cuando estaba de nuevo limpiando las cartas y barajándolas, posteriormente a Géminis, he pensado en la rueda de la fortuna para vosotros y creía deciros, como lo estoy haciendo en este momento, la suerte o el destino van a cambiar vuestra vida, porque tengo aquí esta rueda de la fortuna, nuevos ciclos se acercan en este 2023, es un arcano mayor, el número 10, Sagitario, Júpiter, como una noria. ¿Os habéis subido en alguna de ellas? O puede que os encanten los parques de atracciones, porque vuestra vida va a dar un giro radical. Sí que vais a estar en unión con la persona que amáis, porque las estrellas y el universo sí se manifiestan en esta carta. No podemos estar siempre alterando todo lo que haya a nuestro alrededor. Hay cosas de las cuales nosotros no podemos tener ni siquiera unas riendas para llevarlo a nuestra vida. No lo dirigimos todo. Esta rueda de la fortuna va a estar aquí, Cáncer. Tú te vas a subir en ella. Y como hacemos en las norias, no estamos solos. Hay una persona al otro lado que tú estás esperando. Viajes a distancia, muchas sorpresas y regalos con esta rueda de la fortuna en Júpiter. Mucha expansión amorosa y si estabas planeando algo en el trabajo, hay ganancias económicas. Rueda de la fortuna. Me encanta, amigos míos. Voy a poner a Sagitario comenzando nuestra lectura porque mi luna está en Cáncer. Cáncer. La rueda de la fortuna y estos colores, lavanda, lilas, azules, verdes turquesas. Cáncer, ¿qué le depara a Cáncer en el amor en esta semana de enero y próximos 3 meses para Cáncer? ¿Qué le depara a Cáncer? Huida, una persona se fue con un 8 de copas, te quedaste muy desolado, Cáncer, porque fue repentino esta huida. Tengo la rueda de la fortuna y este 8 de copas. ¿Qué le depara a Cáncer en el amor? En esta semana de enero, encuentro una persona que sí regresa a subirte en una noria y algunas veces será literal. Va a hacer un viaje contigo y estar en algunos lugares donde haya muchas atracciones turísticas. 8 de copas, me fui, amor, Piscis, necesito regresar a mis orígenes. Pudo tener una relación anterior o que estuviese casado, que quisiera encontrar más personas, hacer algo más en su mundo material, necesitaba reencontrarse consigo mismo, en su propio destino, quería alterarlo esta persona y regresa. Luego viene el 9, 8 y ese número 9. Me fui, pero tengo la fuerza de la luna y de las estrellas para brillar contigo. Y recuerdo, a pesar de haberme ido y haber silencio entre nosotros dos, esa primera vez y encuentro que tuvimos los dos. Para algunos estoy hablando desde hace 20, 30, 40 años y todavía seguís recordando a esta persona. 8 de copas, Piscis, encuentro. La primera vez que te vi, nos enamoramos. Vosotros sois como los cangrejitos, vivís entre la tierra y el agua, sabéis moveros muy bien intuitivamente y con los sueños. Tenéis algún poder psíquico que ya está muy desarrollado desde que nacéis, Cáncer. Vivís, como yo, tengo mi luna en Cáncer, colgados, a veces eternamente, y soñando muchísimo, despiertos. Te vi en mis ojos, tu mirada es transparente, puedo sentir tus caricias de la primera vez. Recorrimos calles, fuimos a un restaurante. Decidme cuál fue ese momento tan especial. Algunos sé que hablo para tantos que podríais encontrar a esta persona en un chat, pero su fotografía o su rostro quedaron marcados para ti. Tú eres la mujer, hombre de mi vida y quiero encontrarme contigo como la primera vez y existir juntos como mi alma, mi llama gemela, como el amor de toda mi existencia. Ese primer encuentro marcó la vida de tu persona, Cáncer. Cáncer, ¿qué le depara a Cáncer en el amor en esta semana? Clímax, hay noticias con este 8 de bastos, mensajes, noticias. No siempre podemos controlar todo lo que pasa en nuestra vida. Por eso ha aparecido la rueda de la fortuna para vosotros en primer lugar. No debéis desesperaros porque esta persona huyese o no tengáis el amor que queréis en este momento, porque sí viene la gloria con Sagitario y este 8 de bastos. ¿Qué le depara a Cáncer en el amor? Dar placer, hay malas influencias, hay personas que pudieran estar alrededor, Cáncer, y que nos quieren bien. Mundo material y llega vuestro tiempo divino. Noticias, si estabais esperando emails, alguna llamada de esta persona, 8 bastos están alrededor, girando rápidamente para
tener otro encuentro con vosotros. Y es un encuentro romántico. Es una persona que, aunque sea sensual, muy creativa, es inspiradora como vosotros. Esta mujer que está teniendo muchas ideas, está pensando mucho en ti, Cáncer, y en cómo regresar a tu vida. Vais a tener esta comunicación con Sagitario, la rueda de la fortuna y 8 de bastos. Rápidamente. Malas influencias. Hay personas que se han entrometido en vuestra vida, os han desprestigiado, han hablado mal de tu persona y de ti, o es un rival, alguien que quiere alejarte de tu amor, Cáncer. Hay una chica que está con una máscara, tiene unos hábitos que no son los adecuados y ha podido llevar a tu persona contracorriente, llevarlo a fiestas, sacarlo y que conociera a muchas más mujeres u hombres, desencaminarlo del mundo material y también del romance. Vigilad quién tenéis a vuestro alrededor. Quiero darte placer, que estés entre mis brazos como aquella primera vez. Si no ha habido todavía un encuentro sensual, es lo que desea también tu persona. 8 bastos. Mucha falo masculino. Energía dominante y masculina. Deseo que estés conmigo en nuestra propia cama, casa, y que yo pueda darte un masaje, acariciarte, poder oler tu cabello, darte un beso, cocinar para ti. Son encuentros románticos y muy sensuales que tu persona y tú habéis fantaseado durante la luna, que también se encuentra en el 8 de copas, Piscis. El mundo material, una persona que trabaja mucho, como tú vas a hacer, Cáncer. Algunos estáis jubilados y no significa que no haya más propósitos o pasiones que cumplir, retos, Cáncer. La rueda de la fortuna con giros. Puede ser un nuevo trabajo, que os desplacéis a otro país, que os den algún tipo de documento para estar donde queráis. Vais a hacer estos planes como hace él, que está trabajando mucho en el mundo material. Escribid, y lo haremos pronto, Cáncer, vuestro cuaderno de los sueños y los materiales, no solamente los dedicados al amor, sino qué queréis conseguir, cuánto dinero, si es una casa, queréis compraros un coche o algo para vuestros hijos. Vais a apuntarlo todo como hace él, porque si vosotros tenéis éxito, vuestra alma llama gemela que están al otro lado también lo tienen. Una persona que es dulce, es compasiva, con la carta del tiempo divino, el juicio final. Escorpio, es nuestra hora, amor mío. Vamos a estar juntos como la primera vez, aquel primer encuentro, y quiero que lo penséis bien, Cáncer, porque puedo hablar de hace tantísimos años. Recordad ese instante que tocasteis a esa persona, la visteis, las primeras palabras que le dijisteis, cómo fue su mirada, porque llega la hora de sanar, de la reconciliación, y no es el tiempo divino. Un tiempo divino no es una hora marcada en un reloj que tenemos nosotros, sino es la hora de ascender, de comprender que perdonamos a otros, a nosotros mismos, y que tenemos una nueva oportunidad. Va a ser algo rápido, la rueda de la fortuna y el juicio final, Escorpio, con mucha reconstrucción de vuestras relaciones amorosas y cambios drásticos en vuestra vida, con el número 10, 2 dieces que están aquí y el número 9. Una hermosa reconciliación, muchas ganas de volver a ver a esta persona, Cáncer. Cáncer, voy a colocar aquí a Escorpio. El destino de las estrellas, de vuestros guías espirituales, están muy presentes en esta lectura. Rueda de la fortuna, tiempo divino, clímax, 8 bastos, son la intuición y ese primer encuentro. Dejad que vuestros guías os acompañen y seguid el significado de todo lo que veáis y soñáis. Voy a sacar mi baraja y sabremos qué más os quiere decir esta persona. Cáncer, Cáncer, ¿qué te escondió más esta persona? ¿Qué quieres que quisiera decirte? Siento viajes entre vosotros dos, o algunos estáis hablando a distancia por un chat. Cáncer, ¿qué quiere decirle esta persona a Cáncer? Le vuelves loco. Cáncer, ¿qué quiere decirle esta persona? Cáncer, que sueña contigo. Cáncer, Cáncer, mirad cómo ha saltado esta carta. Despertar espiritual en la base de la baraja. Familia. Y ha sufrido mucho también, lágrimas, amigos. 5 de copas. Estoy hablando de Escorpio. Tanto como él o como ella en algún ciclo de su vida cuando se fue. Pérdida. Te echo tanto de menos que te busco entre todas las personas que conozco. Estoy muriendo por tu ausencia. Necesito estar a tu lado. Familia, 10 de copas, Piscis. Me gustaría construir nuestra casa juntos y ser felices junto a nuestros futuros hijos. Y brillemos en un arco iris. Es lo único que le estoy pidiendo al universo. Y se va a materializar. Mirad las cartas, 2 arcanos mayores con destino plagado con las estrellas.
Despertar espiritual. Tengo visiones sobre ti que no puedo explicar. Tú y yo estamos en la 5ª dimensión. Tu alma y la mía están juntas y me comunico a través de los sueños. Amistad. Tú siempre fuiste mi mejor amiga y amante. Necesito tus consejos y escuchar tu voz. Te echa de menos físicamente. Seducción, la fuerza. Arcano mayor número 8, Leo. Tú me excitas como ninguna otra mujer. Estoy en tus manos. Puedes encenderme desde tu pies hasta tus caderas y tu pubis, y desearía que este encuentro real de tú y yo juntos en nuestra casa fuera ahora mismo. Leo, muy apasionada tu persona. Y sacaré esta baraja y vamos a saber qué otro mensaje te quiere dar, Cáncer, esta persona. ¿Qué más se tiene que decir? La reconciliación tan hermosa que esperabais. Algunos cruzaréis fronteras, otros estaréis dentro de la misma ciudad o haciendo muchos cambios de domicilio. Cáncer, ¿y qué mensaje quiere daros esta persona? Cáncer, ¿qué tiene que deciros? Cáncer, yo me amo a mí mismo más y tú deberías hacer lo mismo. Ese es el mensaje que te envía. Vas a trabajar también en el mundo material y en los propios proyectos que quieras llevar a cabo en este 2023. Yo quiero estar contigo como si fuera lo último que hiciera en esta vida, nosotros juntos hasta el final. Y mirad, quiero rodearte y estrecharte entre mis brazos, como hace esa pareja de dar placer y en el primer encuentro. Y sacaré el tarot y sabremos qué más nos tienen que decir las cartas. Cáncer, ¿qué le depara a Cáncer en el amor en esta semana de enero y próximos 3 meses? Cáncer, ¿qué le depara a Cáncer en el amor en esta semana de enero? Cáncer, 9 bastos. Aquí hay miedo, hay sentimientos de bloqueo. Os ha impedido, mirad lo que ha pasado con la tarjeta, casi vuela, amigos míos. Un número 9. Es hora de cerrar ciclos y de liberaros de esta angustia que habéis tenido y de represión, de heridas por la marcha de esta persona o porque él o ella estuvieran con alguien más. Cáncer, ¿qué le depara a Cáncer en el amor en esta semana de enero y próximos 3 meses? Cáncer, ¿qué le depara a Cáncer en el amor en esta semana de enero y próximos 3 meses? Y una carta más para vosotros. Tengo un caballero de espadas, un 7 de pentáculos. Hay mucho florecimiento. Esta persona llega a Cáncer. Un 6 de espadas, glorioso porque lo amo. Consejo para vosotros, ¿os habéis sentido boca abajo como esta chica, no pudiendo mirar hacia el amor y sin embargo estáis tumbadas en un césped rosa de amor? Tenéis muchos bastos a vuestro alrededor, que son la intuición, pero os habéis sentido tan pesados con bloqueos, tanto amorosamente como puede ser lo que tuvieseis alrededor, trabajos, dinero, y no encontrabais soluciones o un punto de partida. Necesitabais una ayuda más grande, con más luz, como un despertar espiritual o la rueda de la fortuna, arrasando vuestra vida y haciendo estos cambios tan energéticos y fulminantes. Vais a tenerlos y vais a poneros boca arriba. No tengáis miedo por las heridas que hayáis sufrido. El 9 de bastos también termina. Son ciclos. Os da el consejo que volváis vuestra vida del revés, tomando buenas decisiones y no estando siempre pensando en que no tenéis amor o en pensamientos negativos. 9 bastos y tu persona ha sufrido. Estos 9 bastos son Sagitario y comenzábamos con Sagitario. Ha sufrido tanto como tú porque hay miedo, hay heridas muy visibles en vosotros, emocionales, físicas y en tu persona. Otra persona, una expareja, pareja, alguien le hizo daño. Y a ti también te lo ha hecho. Puede ser una lectura espejo. Libraos de malas influencias, personas que ya no tengan que estar en vuestra vida. No es desearles mal, sino que cada uno debe de hacer la suya. Cáncer, sigue avanzando. 7 de pentáculos. Hablo de Tauro. Mucha fertilidad en vuestra vida, amorosamente y en los negocios, asuntos financieros. Habéis trabajado mucho con este 7 de pentáculos. Las estrellas están a vuestro alrededor como la rueda de la fortuna y el juicio final. El destino muy presente y están brillando cerca de vuestros ojos. Los pentáculos están sobre vuestra cabeza, el dinero, el alma, todos vuestros proyectos y desde vuestro interior, en el cuerpo, salen y emergen todas las flores que existen en esta tierra. Abrid vuestro corazón de nuevo, no tengáis miedo con ese 9 de bastos hacia vuestra persona y que vuestro corazón esté en llamas. Flores rosas, amarillas, con mucha grandeza, vitalidad y amor en vuestra vida. Soñad y mirad hacia las estrellas, ahora no hacia la tierra.
Tengo a Tauro aquí, muy real y presente. Pondré a Tauro. Vuestras realizaciones más personales y materiales en esa carta, sin olvidar nunca que pedimos hacia el universo. Caballero de espadas y un 6 de espadas. Voy a dirigirme hacia ti, amor. Soy tu caballero. Me consigo tantas telas y me las coso yo mismo para poder llegar hasta ti, a este nuevo viaje de la vida. Una segunda, tercera oportunidad contigo. Te amo, desempuño mi espada porque quiero decirte la verdad, hablar contigo y ser muy rápido. Como la rueda de la fortuna, este caballero de espadas es Géminis y voy a ir directamente contigo y hacia ti. Ayudarte en aquellos asuntos que más te estén preocupando, Cáncer, porque tienes 6 espadas que cuelgan sobre ti como un cinturón, dando una vuelta y rodeando tu cuerpo. Cabellos rosados caen en ti porque crees todavía en el amor y tu serpiente que te acompaña con tus riendas de la vida, que es la sabiduría y el eterno renacimiento de un uroboros. Dejad que tu persona llegue al destino con vosotros. Puede ser que algunos hagáis grandes viajes, no solamente para encontraros, sino para vivir aventuras con este caballero de espadas y el 6 de espadas. Acuario, nuevos tiempos llegan, Cáncer, con tu persona y para ti. Una persona muy decidida y que, ¿veis? Lleva una especie de casco y unas orejeras, está muy pendiente de lo que puedas sentir y decir tú, Cáncer. Sé fuerte, combate y mucho más con espadas que representan la verdad y la honestidad, lo que tú quieres en tu vida, porque tu persona se acerca y sí va a ver este encuentro tan bonito. El río de la vida continúa en este 6 de espadas, va a estar tranquilo, vais a dejar vuestras heridas, las físicas, las emocionales, las que ha vivido tu persona en el fondo del río y continuaréis este viaje con el juicio final. Un hermoso reencuentro y reconciliación esperado con tu persona, Cáncer. Y con mucha agitación, porque es una persona impulsiva. Caballero de espadas, voy a poner Géminis, estoy deseando verte, te dice tu persona. Y Acuario en este 6 de espadas. Pues bien, Cáncer, hasta aquí llego con vuestra lectura. Espero que os guste y me digáis en comentarios en qué os sentís identificados. Gracias a todos por estar aquí, suscribíos, activad la campanita, dejadme todos los comentarios que deseéis, poned un like y nos veremos en la siguiente lectura. Feliz año 2023. Os mando besos, abrazos para todos, mis bendiciones y que seáis felices. Tened fe en lo que deseáis. El destino sí se puede alterar en algunos casos o situaciones. No siempre tenemos nosotros todo el poder para cambiar lo que sucede en el planeta Tierra ni en el resto del cosmos. Así que atentos a esas estrellas y a los deseos que habéis pedido para este 2023. Esta nueva oportunidad y todo lo que va a llegar a vuestra vida. Gracias de nuevo. Quiero escucharos, os responderé siempre que pueda y nos veremos en la siguiente lectura. Gracias de corazón.